Estamos hablando sobre ciencia en esta oportunidad con el doctor Erickson López. Él es director del Observatorio Astronómico de Quito, es físico teórico por la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador y también es doctor en astrofísica por la Academia de Ciencias de Rusia. Bienvenido a nuestro programa, Erickson. Con usted hemos hablado en varias oportunidades, sabemos que es apasionado por lo que hace, por la astrofísica, por el estudio de lo que tenemos, el espacio exterior, pero nos gustaría conversar con usted sobre cómo siente el estado de la ciencia aquí en el Ecuador después de estos 10 años de revolución ciudadana, de ciertos cambios que se han dado. ¿Cómo siente el estado de la ciencia y qué aspectos relevantes usted podría resaltar? Bueno, yo entiendo que en realidad hay cierto avance. Hay un cambio en relación a 10 años atrás. Por ejemplo, recuerdo que en esa época no había muchos doctores en ciencia. Y ahora tenemos ya bastante, ¿no? Hoy tenemos ya mucha gente y ese es un gran aporte. Hubo una obligatoriedad a las universidades de tener cada vez más doctores. Sí, ese aporte que se dio en recursos, las facilidades para que nuestros compatriotas salgan a formarse también en el extranjero. La formación a nivel de doctorados necesariamente se la tiene que hacer en el extranjero por el nivel. Hoy entiendo que somos ya miles de ecuatorianos formados ¿Usted en no alto nivel. necesitó beca de Ceneciento? ¿Usted no lo hizo con porque yo fui mucho más antes, entonces claro, no fue necesario. Por propio esfuerzo quizás, por sus propios esfuerzos en Rusia. Sí, buscar recursos afuera, apoyo internacional, posibilidades, gestionando uno mismo, ¿no? Así nos tocaba en el pasado. Y en el campo suyo, en el de la astrofísica, ¿cómo ha sido esto? Bueno, el cambio ha sido prácticamente debido al trabajo que se ha hecho en el Observatorio Astronómico. ¿Usted era el único? Yo llegué a ser el único astrofísico hace 20 años y eso era bastante lamentable. No había equipos de trabajo, no había con quien colaborar. Y tuvimos que hacer un gran esfuerzo para incentivar a los jóvenes estudiantes y hacer que ellos se apasionen por esta ciencia y tratar de que salgan fuera del país. Hoy en día tenemos ya alrededor de unas 20 personas ya formadas en astrofísica. O sea, y eso es bastante bueno. Equipo, ¿no? Ya hay una contraparte que es muy importante para las colaboraciones internacionales. Eso es vital para el trabajo con la comunidad internacional. Luego, entiendo también que si bien es cierto que se ha hecho cierta inversión en formar al personal en tener científicos acá en el país, pero no es suficiente. Creo que se tiene que formar mucho más en las distintas áreas del conocimiento y quizás lo más importante es que se debe invertir en constituir los laboratorios, los institutos de investigación, dar las condiciones para que esos científicos tengan los espacios donde desarrollarse. ¿No hay y eso no tenemos. de astrofísica aquí en el Ecuador? No, los estudios en pregrado se hacen generalmente en ciencia fundamental, en física y matemática, y luego los posgrados se tienen que hacer fuera del país. Pero el problema está en que la gente que retorna no tiene su laboratorio, no tiene las condiciones apropiadas, no tiene estos institutos de investigación donde uno puede desempeñar. El único es el observatorio en este caso. En este caso, en el observatorio, pero yo estoy hablando en términos generales, porque lo mismo ocurre en todas las demás ciencias, en biología, en química. Faltan laboratorios. Y esa es la parte que yo siempre sentí que era bastante débil, porque nunca se pensó en aquello. O sea, usted forma a la gente, se especializa a alto nivel, pero ¿y luego dónde va a laborar? ¿Dónde va a poder producirse la ciencia que uno se ha formado? Y yo creo que esa es la parte que está faltando y es donde se tiene que necesariamente invertir para que el país realmente haga ciencia y tecnología. También enorme en los científicos. Para que no haya una pérdida, ¿no? Porque sea una inversión, una inversión que se pierde. Entonces realmente se tiene que trabajar en ese sentido, dotar de estos institutos de investigación, de estos laboratorios, de estos centros y hacer de esa manera que los científicos se integren en grupos y puedan hacer ciencia y tecnología de verdad. Ahora, doctor López, hablando más en un tema, en un plano general, universal, ¿cuánto ha avanzado la astrofísica? Si es que estamos hablando de que luego de la famosa era espacial, los viajes al espacio, la carrera por llegar primero a la Luna o a Marte entre la entonces Unión Soviética y los Estados Unidos, un poco como que después se calmó y ya no se ha hablado tanto, más bien ahora a nivel privado se está hablando de, no sé, de colonias en Marte, de viajes de turismo al espacio, pero estamos viendo iniciativa privada más que estatal
como era en los tiempos anteriores. Bueno, ahí hay que diferenciar dos cosas. Lo que usted menciona está en el campo de la exploración espacial, que se refiere prácticamente a lo que es el sistema solar, los planetas a los que podemos llegar. En este caso a Marte, que es la pretensión siguiente. Pero hablando ya, y es verdad, mucho más allá, ¿no? Astrofísica es mucho más, pero ya que usted mencionó aquello, es cierto, se ha sentido ahí cierto rezago porque se perdió el interés, especialmente después de ver que en la Luna no existía nada, y lo que se busca es vida, claro, esa es la gran Hay interrogante. muchas dudas, ¿no? Sí, en Marte hay dudas y bueno, todas esas exploraciones que se hacen al espacio es para responder esa gran pregunta, si somos o no los únicos en el universo. Hoy está ya una vez más retomándose ese asunto y se tienen ciertas misiones planificadas para las décadas que vienen. Una de ellas es justamente la visita a Marte. Pero más allá, la ciencia astrofísica es mucho más vasta y es muy activa. Estamos inmersos en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, estamos investigando las estrellas, las galaxias, la estructura de las galaxias, cómo se forman los conglomerados galácticos, el universo mismo, cómo se expande. Y se descubren muchísimas cosas. Sí, y el objetivo es... En otros sistemas, ¿no? Sí, el objetivo es investigar ese universo al que nosotros pertenecemos y del que conocemos muy poco. Y en ese contexto, uno de los grandes descubrimientos y uno de los grandes avances que se ha hecho ha sido justamente en esta nueva ciencia que se llama la ciencia de los exoplanetas, que empezó allá por exoplanetas, allá en 1991, cuando la idea de Giordano Bruno de que existían otros mundos, otros cuerpos girando alrededor de otras estrellas, se hizo realidad cuando detectaron los primeros planetas que efectivamente estaban rotando alrededor de otras estrellas que no era nuestro Sol. Y desde ese momento ha habido muchísimo trabajo al respecto, muchos grupos de investigación que han descubierto ya miles de planetas, si no me equivoco, alrededor de 3.000 planetas han sido descubiertos, de diferentes tamaños, algunos muy grandes, mucho más grandes que Júpiter, muy calientes, muy cercanos a sus estrellas, otros más pequeños, pero esta ciencia de los exoplanetas continúa muy activa y se va acercando poco a poco hacia ese objetivo de buscar planetas que sean muy similares al universo. El origen de la vida. El origen de la vida. Sí, de planetas que sean muy similares a la Tierra y que tengan condiciones para que puedan albergar vida. La ciencia mismo se fundamenta en ciertos principios que, bueno, nosotros en ciencia llamamos a este principio el principio de covarianza, que en últimas no es más que las leyes de la física, la química, todas estas leyes de la naturaleza que nosotros observamos aquí en nuestro planeta Tierra son las mismas en todo el universo. Y en ese sentido, eso es bastante, claro, porque si nuestra ciencia se fundamenta en este principio, eso quiere decir que nosotros esperaríamos, y es lógico, pensar que debería existir vida en algún otro rincón del universo. ¿Usted cree que sí? Es parte de la ciencia, es un fundamento de la ciencia, ¿no? Si es que eso no fuera, el principio de covarianza no existiría y toda la ciencia se descarga. No sabemos. Y nosotros, bueno, nos movemos en ese sentido y evidentemente toda esta gente que trabaja en esta ciencia de los exoplanetas, el objetivo final es eso, algún día descubrir que existe vida en otro rincón del universo y que no somos únicos. Si está cerca o lejano ese descubrimiento. Estaba acercándose muy rápido y los descubrimientos que se hacen son fenomenales. Nosotros mismos dentro del observatorio tenemos un grupo dedicado a este tipo de investigaciones. ¿Sí? Y hacemos ciertos cálculos bastante finos, usamos técnicas bastante sofisticadas y bueno... ¿Y están siendo ustedes contraparte de estudios estamos haciendo de laboratorios de otros países? En colaboraciones con otros países, sí, claro. Efectivamente. Pero este es un tema muy fascinante de los exoplanetas. Yo diría que del ámbito de la ciencia, tal vez uno de los más atractivos para niños y jóvenes es eso, el de la astrofísica, ¿no? La mejor manera de introducir ¿no? a los niños, a los jóvenes, hacia la ciencia. Y eso es lo que hacen Porque ustedes también. Eso es lo que nosotros hacemos en el observatorio. Exactamente, el observatorio, además del trabajo de investigación, la educación formal que damos en la universidad, en la Politécnica,
también estamos es un imán para los chicos, vinculados a la sociedad y queremos justamente eso, museo. estimular a los niños, a los jóvenes. Tenemos este laboratorio natural que es el cielo y a través de algunas actividades que hemos creado para la comunidad intentamos eso, de que ellos sigan este camino de la ciencia. Ahora, por ejemplo, ¿tienen actividades en este verano? Sí, siempre tenemos actividades, tenemos para el público, para los niños, justo a final de este mes, la última semana tenemos un curso de verano de astronomía. Para los niños, taller de astronomía. ¿Niños de qué edades? Niños de 8 a 12 años y luego también en la última semana de 5 a 8 años otro taller de astronomía para niños. Igual se tiene la tercera escuela ecuatoriana de astronomía, esa ya para público universitario, público adulto, quien tenga interés puede asistir a esta escuela. Y tiene mucha acogida, me imagino. Tiene ¿no? bastante acogida, Claro. sí, pero aún así creo que necesitamos más apoyo para que el observatorio se desarrolle mucho más, llegue a ser lo que y a ocupar el sitial que le corresponde como observatorio nacional y pueda hacer todo este trabajo en todo el país. Erickson, ¿este es el único observatorio que hay en el Ecuador? ¿O Sí, hay es el otros? único observatorio, es el Fue creado observatorio en la época de García Moreno. Sí, es el observatorio de los ecuatorianos. El presidente tuvo una visión genial, ¿no? Sí. Estas son las obras monumentales que nosotros estamos insistiendo a la CENACID, al gobierno, a los gobiernos, de que es necesario construir el nuevo observatorio, nacional de los ecuatorianos. Porque ahora estamos hablando de que en Chile se están construyendo observatorios extraordinarios, ¿no? En el desierto de Atacama. Porque ellos tienen condiciones de observación, impresionantes. Únicas, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos la línea equinoccial. La línea equinoccial y tenemos montañas altísimas, ¿no? Sí, pero quizás la importancia... La línea equinoccial es la más importante. Es la más importante, sí, porque aquí nosotros tenemos la posibilidad de observar prácticamente todo los dos hemisferios. Todo el globo terrestre, celeste. O sea que deberíamos aprovechar... Y sirve como un observatorio de calibración para las observaciones del hemisferio sur y norte. ¿Qué rol tuvo y tiene el CLIRSEN, aquel observatorio que fue, digamos, laboratorios que fueron generados por la propia NASA por los años, cuando andaban en la carrera espacial, ¿no? Bueno, de lo que conozco, y también he visitado evidentemente algunas veces el CLIRSEN, el ex CLIRSEN. Ellos tenían instrumentos para hacer un tracking de los satélites que los norteamericanos habían enviado. Un papel importante dentro para los norteamericanos, de la estructura, sí, para ubicar los satélites artificiales. Sí, pero también puede servir para monitoreo aliado con los brasileños o con los argentinos, porque nosotros tenemos un punto nodal muy importante aquí en los Andes, ¿no? Por la posición geográfica. Por la posición geográfica. Sí. Y esa es la importancia en astronomía acá en Ecuador. Bueno, hay que seguir insistiendo, Erickson, no se canse. No, para nada, vamos a seguir pidiendo que se apoye, avances, que se den las condiciones para que los científicos que estamos formados podamos hacer nuestro trabajo en beneficio del país. Claro, y ahora tiene ya un equipo con el que no contaba antes. Sí, hoy es mucho más fácil, pero nos falta muchísimo todavía. Muy bien, gracias a Erickson López, nos ha contado sus ilusiones, sus sueños y el trabajo que desarrolla en el Observatorio Astronómico de Quito. Con ustedes regresamos luego de una pausa.